El sonido no provenía de un solo punto. Era como si alguien, como si varias pisadas, rodearan el tráiler. Algo estaba dando vueltas alrededor. Me fascina hablar de estos temas, comunidad. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien, con salud y de buen ánimo para escuchar historias, porque esta noche regresamos a las carreteras. Hoy, 4 traileros nos han compartido sus vivencias más aterradoras, así que este episodio va dedicado a ellos y a todas las personas que se dedican al volante y a los caminos. Recuerden que siempre estamos esperando sus relatos, y si así lo desean, siempre estaremos listos para acompañarles a través de The Dark Voice. Así que apaga la luz si puedes, pero si vas manejando, mantente atento a tu entorno. Estás por escuchar las siguientes historias y al hacerlo, podrías ser tú el próximo protagonista de The Dark Voice. Me llamo Rafael, comunidad, tengo 52 años y llevo en el tráiler desde los 19. Alguna vez llamé a un programa de radio para contar esto, pero el conductor solo me siguió la corriente. Si les soy sincero, ni siquiera creo que me estuviera escuchando. Por alguna razón, en las últimas semanas he tenido muy presente esta historia, no porque me haya pasado algo grave, sino porque es de esas cosas extrañas que uno no sabe cómo explicar y que a veces prefiere ni intentarlo. Como les digo, llevo más de 30 años en esto, he visto de todo, he manejado por todos lados y me ha tocado vivir muchas situaciones que realmente asustan. Asaltos, accidentes, caminos cerrados en plena tormenta, nieblas que no te dejan ver por dónde vas. Pero esto fue distinto. Sucedió hace unos 12 años, iba de bajada por Veracruz con una carga ligera. Recuerdo que había habido derrumbes en la carretera principal y varios compañeros estábamos tomando rutas alternas. Una de esas pasaba por una zona montañosa que ya casi no se usaba, pero aún era transitable. Y ahí, en un tramo cuyo kilómetro recuerdo perfectamente, lo vi muy claro. Un niño estaba parado a la orilla de la carretera. Serían como las 3 de la mañana, llovía, y aunque iba despacio por el agua y las curvas, apenas logré distinguirlo con la luz de los faros. Estaba empapado, con la ropa suelta y medio rota, cubriéndose los ojos con las manos. No se movía, solo estaba ahí, de pie, con la cabeza ladeada. Sentí un vuelco en el estómago, porque era una imagen que daba miedo, pero sobre todo porque ya lo había visto antes. Muchos años atrás, tal vez en el 96 o 97, pasé por ese mismo camino con mi hermano, cuando yo apenas empezaba. Yo iba de acompañante. Era otra época, otra noche de lluvia, otro desvío por derrumbe. Y en ese mismo punto vimos a un niño. Mi hermano también lo notó. Lo vimos a unos metros de distancia. Él bajó la velocidad, pero no nos detuvimos. Recuerdo bien que me dijo: «No me voy a parar porque ese niño no está esperando a nadie». No entendí bien a qué se refería. Solo sé que seguimos, que sentí raro dejarlo ahí sin siquiera frenar, ver cómo estaba, y ya no pasó nada más. Pero los dos recordamos eso durante años. Era uno de esos recuerdos que no sabes por qué se quedan tan grabados. Y ahora, tantos años después, lo volví a ver en el mismo lugar, igualito. No me detuve, solo bajé la velocidad, pero no les voy a mentir, me dieron ganas de mirar al retrovisor para asegurarme de que no me estuviera siguiendo con la mirada, pero no lo hice. Algo me dijo que no lo hiciera. No pasó nada más, no hubo golpes en la cabina, ni puertas que se abrieran solas. Nadie se subió, solo vi algo que no debía haber visto otra vez. Al llegar a mi destino, me senté a tomar un café y le llamé a mi hermano. Le dije: «Adivina por dónde me mandaron hoy». Y él, sin que yo le dijera nada más, me contestó: «Volviste a ver al niño. A mí también me ha tocado verlo un par de veces más. Ahí sigue apareciéndose, siempre en el mismo lugar». Así me lo dijo, sin que yo mencionara ni el tramo, ni la hora, ni nada. Y les juro que su respuesta, la naturalidad en su tono, me heló la sangre. Conduzco desde hace más de 15 años. No soy de los que buscan adrenalina o aventura, manejo por trabajo porque es lo único que sé hacer, y eso lo pueden confirmar todos los colegas. En este oficio, uno se acostumbra a ver cosas extrañas en la carretera. Lo que voy a contarles me sucedió hace unos años en el norte del país, en una ruta entre Hermosillo y Chihuahua.
Fue un viaje diferente porque, en vez de llevar carga normal, me pidieron transportar 2 caballos de competencia, animales finos. Me dijeron que era urgente, que eran para un evento y que los dueños no confiaban en cualquiera. No solía hacer ese tipo de traslados, pero acepté. Trabajo es trabajo. La paga era mejor de lo habitual y los clientes venían muy bien recomendados. Todo iba normal hasta que ya de madrugada el camión se descompuso. De repente, un ruido extraño, como un golpeteo entre el motor y la llanta delantera derecha, hizo que todo vibrara. El volante tembló tanto que casi no podía seguir, lo que me obligó a orillarme. Estaba en medio del desierto, no había nada a la vista, solo tierra, piedras y un cielo sin luna, con un silencio total, salvo por el viento y los caballos que empezaron a inquietarse más de lo normal. Les hablé, intenté calmarlos, pero estaban claramente alterados, resoplando fuerte, pateando de vez en cuando, como si percibieran algo que yo no. Traté de revisar el motor y la llanta con la lámpara que tenía, pero no pude hacer mucho. Ya había avisado por radio, me dijeron que unos compañeros venían a ayudarme, pero aún tardarían al menos 1 hora. Y justo cuando estaba por volver a la cabina, lo escuché. Aullidos, no como de coyote, más largos, mucho más extraños. Venían de la nada. Lo peor es que se fueron acercando. No sabía si era un solo animal o varios, pero el sonido me puso la piel de gallina. Era ese tipo de sonido que, instintivamente, como humanos, nos prepara para asustarnos, para ponernos en alerta. A lo lejos vi un grupo de luces, no muchas, pero sí las suficientes para distinguir que había un pequeño pueblo, de esos que se forman al lado de la carretera. Quizás una decena de casas, pero suficiente para buscar ayuda. Me subí de nuevo al camión, arranqué y avancé despacio hasta llegar ahí, con el camión casi arrastrándose. Sabía que me arriesgaba a que la descompostura fuera peor, pero no podía quedarme ahí. Estaba demasiado oscuro, demasiado solo, y al llegar lo confirmé. No había más que una calle principal, casas abandonadas, pero en medio del pueblo había una iglesia. No era una iglesia católica, al menos no como las que conozco. Tenía una estrella en lugar de cruz, medio torcida, y no era una estrella de David, era diferente, decorada con símbolos. Me llamó la atención que tenía luz, una luz cálida que salía de dentro y un foco apenas encendido en la entrada. Me acerqué, no por valentía, sino porque estaba asustado y no quería quedarme solo. Entré sin tocar, sin pensarlo mucho. Adentro encontré a un hombre delgadísimo, pálido, sentado en una banca cerca del altar. Leía algo en voz baja, me pareció que era una Biblia, pero no estoy seguro, el libro era viejo. Le hablé, le dije que necesitaba ayuda, que estaba varado con unos caballos muy nerviosos y que no me sentía seguro ahí, que si conocía a alguien que pudiera ayudarme. Pero el hombre no me respondió, siguió leyendo como si no me escuchara o como si yo no estuviera ahí para él. No me atreví a acercarme ni a insistir. Salí despacio, sin cerrar la puerta, y volví al camión. No quise mirar atrás. De nuevo encendí el motor, pero esta vez sonó tan feo que supe que no podía arriesgarme a moverlo más. Media hora después llegaron mis compañeros. Traían herramienta y piezas, pero cuando encendimos el camión parecía que nunca había tenido nada. Lo revisamos completamente durante más de media hora, pero no notamos absolutamente nada extraño. Ya casi amanecía, el cielo empezaba a aclarar. Yo seguía nervioso, sin poder quitarme de la cabeza al hombre en la iglesia, los sonidos en la oscuridad, el ruido del camión. Decidimos que me seguirían hasta la siguiente ciudad para asegurarnos de que no hubiera nada raro. Cuando ya íbamos a arrancar, les dije: antes de irnos quiero que vean eso, la iglesia, vi algo muy raro allí adentro. Caminamos juntos hacia el lugar, pero cuando la tuvimos de frente, me quedé mudo. La puerta estaba cerrada con cadenas oxidadas, el vidrio roto, se veían ruinas. Pensé que se veía muy distinta, pero quizás fue la oscuridad de la noche la que escondía esos detalles. Me pareció muy extraño, sobre todo lo de las cadenas. No vi a nadie salir de ahí y evidentemente habían cerrado por fuera. ¿Tú entraste ahí?
Me preguntó uno de mis compañeros, medio en broma. Se ve que está cerrada desde hace mucho. No respondí, solo los miré con vergüenza y mejor fui a ver a los caballos, que por fin estaban en calma, como si lo que fuera que los había alterado se hubiera ido. Esa fue la última vez que acepté un encargo así, y si alguna vez lo vuelvo a hacer, pediría una ruta diferente, porque ese pueblo, comunidad, hasta ahora no lo he vuelto a encontrar en ningún mapa. Hay quienes se suben a un tráiler para conocer el país, para sentir que andan libres por la vida, sin ataduras ni patrón. Y hay otros, como yo, que lo hacen porque no tienen otra opción. No soy el mejor contando historias ni el más valiente para decir que creo en cosas extrañas, pero hay algo que me sucedió hace un par de años, y desde entonces ya no veo las noches de niebla igual. No sé si fue real, no sé si fue mi mente jugándome una mala pasada por todo lo que traía encima, pero esa noche me marcó. En ese tiempo las cosas no iban bien. Estaba separado, aunque todavía vivía en la misma casa que mi ex. Por los niños. Eso decía ella. Yo trataba de estar poco en casa para no pelear más de lo necesario. Cuando había oportunidad de un viaje largo, lo tomaba sin pensarlo. Me quedaba en la cabina, en estaciones del camino. Me sentía más tranquilo manejando solo, ahí con música vieja o cualquier programa de radio hablada, que escuchando gritos y reclamos en la casa. Empecé a tomar viajes seguidos, uno tras otro. Bajaba mercancía en Monterrey y de ahí me mandaban a Ciudad Juárez. A veces ni me bajaba del camión, solo cargaba, dormía 3 horas y otra vez a la carretera. Me decían que estaba loco, que me iba a enfermar, pero la verdad, manejar era lo único que me hacía sentir útil. Y fue en una de esas rutas cuando me pasó. Estaba cruzando una carretera secundaria con destino final en San Luis. Era una de esas que ya nadie usa porque hay autopistas nuevas, más directas y rápidas. Pero ese día, por una manifestación o algún problema, nos desviaron. Ya era de noche, una noche oscura, sin luna, y para colmo, empezó a caer una niebla bastante densa, ni la vi venir. De pronto, simplemente ya estaba metido en ella. El camino se volvió un túnel blanco, los faros apenas iluminaban unos metros. No había más luces, ni casas, ni coches, solo el sonido del motor y el rechinido leve del tráiler en cada curva. Iba lento, muy lento, con los hombros tensos y el cuello rígido de tanto estar alerta. De repente, logré distinguir algo al lado de la carretera. Entre la niebla había alguien parado, una figura delgada. Vestía algo parecido a un abrigo largo, con cuello de piel de borrego. Estaba de pie, derecho, con un brazo estirado, como si pidiera aventón. Frené un poco, no porque pensara detenerme, sino porque me asusté. Me pareció rarísimo que alguien estuviera ahí a esa hora, en ese lugar. Solo pasé a su lado muy despacio, volteando para ver mejor. Y te juro que esa cosa no tenía cara. No sé cómo explicarlo. No es que estuviera cubierta o con la cabeza agachada, no. Es que no había nada. Era como una superficie lisa, blanca, sin ojos, sin boca, como si le hubieran borrado la cara con una goma. Me puse frío. El estómago me dio un giro. Aceleré sin pensarlo, no quise mirar al retrovisor, seguí manejando sin pensar en nada. Tratando de buscar una explicación, me dije que seguro era mi vista, que la niebla había distorsionado la imagen, que quizás tenía algo en el parabrisas, lo que fuera, pero no quise procesarlo mucho. Mientras más lo pensaba, menos sentido tenían mis explicaciones. Pasaron unos 20 o 30 kilómetros, no sé bien. El camino era recto, sin mucho cambio, y de nuevo lo vi, otra vez, a un lado del camino, igual, de pie, con la mano estirada, con el mismo abrigo, la misma postura y lo peor, la misma cara, o mejor dicho, la falta de ella. Ahí sí me sentí mal, porque ya no podía explicarlo. Era el mismo ser, la misma figura. No había forma de que me hubiera rebasado. Yo no me detuve ni un segundo, y no hay atajos en ese tramo. Es una línea recta por varios kilómetros. Quise pensar que era otra persona, un segundo autoestopista con la misma ropa, pero no. No era otro, era él, era eso. Apreté las manos al volante, empecé a sudar frío en la espalda y otra vez aceleré a todo lo que daba el tráiler.
Me sentía observado, aunque no lo vi mover la cabeza. Juraría que me seguía con la mirada, si es que tenía ojos, porque había algo en esa superficie lisa, algo como un brillo, como un reflejo, como si de todos modos pudiera ver. Manejé más rápido de lo debido, ya ni la niebla me importaba, lo único que quería era salir de ahí. Pero lo peor estaba por venir. Unos minutos más adelante, no sé cuántos, lo volví a ver. Sí, una tercera vez, igual, parado a un lado de la carretera, con la misma pose, como si nada. Y ahí fue cuando me asusté de verdad, porque me pasó algo que nunca antes había sentido. Tuve una especie de pensamiento intrusivo, una idea absurda. Por un momento sentí la necesidad de parar, de frenar, de preguntarle qué quería, como si una parte de mí quisiera saber, como si algo me jalara a detenerme. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me gritó que no, que si frenaba, que si me acercaba, no iba a salir bien. Una advertencia clara, de esas que no puedes explicar, pero que sabes que son reales. Así que seguí, sin mirar, casi sin respirar. La niebla seguía espesa, pero ya me importaba muy poco. Solo quería dejar ese tramo atrás. Sentía que si no lo hacía pronto, iba a perder la cabeza. Ya no lo volví a ver. Llegué a la siguiente gasolinera como a las 4:30 de la mañana. Me acuerdo bien. Me bajé temblando, compré un café, me senté en una mesa de plástico con las manos todavía húmedas. No hablé con nadie, ni con los de la estación ni por radio. Solo me quedé callado, como si contar lo que había visto fuera darle más poder. Dormí ahí mismo en la cabina, con las cortinas bien cerradas. Los caballos de mi corazón tardaron horas en calmarse y pasé buen tiempo sin volver a tomar esa ruta, aunque me pagaran más. Y cuando tenía que ir, siempre buscaba rutas alternas, perdiendo tiempo y dinero, sí, pero ya no podía pasar por ahí de noche. Quizás alguien más lo ha visto, quizás no era algo de otro mundo, y solo fue mi mente, mi cansancio, el estrés de todo lo que traía encima. Pero también pienso que, si hubiera frenado, si hubiera abierto la puerta, no estaría aquí contándolo. Si eso fue real, me da miedo pensar que puede haber personas que terminan obedeciendo a ese extraño pensamiento, a ese impulso que te dice que frenes, que lo dejes subir, como si tú mismo lo estuvieras deseando, convenciéndote de que es así. Hasta ahora, comunidad, hemos recorrido caminos bajo la lluvia, bajo la niebla y bajo el silencio de un pueblo que ya no aparece en los mapas. Pero la última historia de esta noche nos lleva a un escenario diferente, comunidad. Uno donde lo más aterrador no está sobre la carretera, sino alrededor. Donde lo que camina entre los árboles no parece pertenecer al mundo que conocemos. Antes de continuar, quiero agradecer a toda la comunidad que ha adquirido el libro de The Dark Voice. Recuerda que si aún no lo tienes, puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Y si ya lo leíste, déjame un comentario, sobre todo si ya leíste el cuento extra de la edición especial. Me encantaría saber qué te pareció. Y les recuerdo que si nos escuchan en Spotify, este proyecto está nominado a los Spotify Awards en 2 categorías. No olviden ir a votar por todos sus podcasts favoritos y apoyar esta iniciativa de Spotify para reconocer a los creadores de contenido. Ahora sí, es momento de escuchar la última historia. Y si alguna vez te toca dormir solo en medio del monte, tal vez quieras recordarla. Continuamos. No soy supersticioso. Nunca lo he sido, ni me meto en cosas extrañas, ni me da por andar creyendo en fantasmas, ni nada parecido. Pero eso no significa que no haya presenciado cosas que no entiendo, cosas que prefiero no contar o que, de plano, no vuelvo a mencionar. Estoy seguro de que mucha gente en la comunidad de The Dark Voice va a coincidir conmigo. A veces uno se guarda las cosas para que no lo tomen por loco. Lo que voy a relatarles sucedió hace poco más de un año, en la zona de la Sierra de Puebla. Si alguna vez has manejado por ahí, sabes que es un lugar hermoso, sí, pero también muy solitario, cerrado, montañoso, con tramos largos sin señal, sin luz, sin gasolineras, sin nada. Y para ser sincero, ya desde antes venía algo mal.
Había tenido problemas con el patrón, ya me tenía hasta el cuello con recortes, cambios de última hora, pagos tardíos, pero no podía darme el lujo de dejar el trabajo. Tengo a mi esposa, y aunque los hijos ya están grandes todavía viven con nosotros, los gastos nunca dejan de llegar. Ese viaje en particular era de carga mediana. Me mandaron desde San Martín Texmelucan hasta un punto fuera de las rutas principales, un rancho. Iba solo, como de costumbre. Tenía que dormir en el camión esa noche porque el rancho no iba a recibir la mercancía hasta la mañana siguiente. No era la primera vez que dormía en el tráiler, ni sería la última. Uno se acostumbra a eso, hasta lo prefiere a veces. Pero esa noche, no sé, había algo raro. Desde que me fui metiendo por los caminos secundarios, entre los cerros, sentí como si el silencio fuera distinto, más pesado, como si hasta pensar costara trabajo. Me estacioné en un claro al borde de un camino de terracería, un espacio que alguien más había usado antes, se notaba por las marcas de llantas. Ahí decidí pasar la noche. Si era seguro para alguien más, también lo sería para mí. Cené algo sencillo, una torta ya fría que traía desde la última parada y un café tibio, a pesar de llevarlo en el termo. Puse algo de música baja en el estéreo y me recosté en la litera de atrás. Pensaba dormir aunque fuera un par de horas, pero no pude. No había viento, no se oían grillos, ni perros a lo lejos, solo ese silencio tan raro que a veces se siente en el monte, como si todo el mundo hubiera dejado de moverse. Lo han sentido, y entonces empecé a escuchar algo. Al principio creí que eran ramas secas, como cuando pisas entre los arbustos. Luego pensé que era un animal, quizás un zorro, un venado, algo así, pero no. El ruido no venía de un solo lugar, era como si varias pisadas rodearan el tráiler. Me levanté y me asomé por la ventanilla. No vi nada, solo árboles, sombras, el reflejo leve de la cabina, pero el sonido seguía. Pasos, pisadas secas en varias direcciones. Me armé de valor, tomé la linterna y bajé con cuidado. Caminé alrededor, alumbrando hacia los arbustos. No encontré nada, pero justo cuando apunté hacia la parte trasera, vi algo. Una figura pequeña, muy bajita, del tamaño de un niño pequeño. Estaba parada entre dos arbustos y no se movía. Tenía la cabeza más grande que el cuerpo, o al menos eso parecía por la sombra, y algo como brazos muy largos, casi hasta el suelo. Cuando la alumbré directamente, Surprist desapareció, o al menos dejó de verse, como si se hubiera agachado o se hubiera metido a la tierra. Me subí de nuevo, ahora sí con el corazón acelerado. Cerré todo, apagué la música y me quedé sentado frente al volante, escuchando. Y sí, seguían ahí. No era uno, eran varios. Podía escuchar los pasos, como si estuvieran dando vueltas alrededor. Recordé entonces algo de hace muchos años, de cuando era niño. Mi abuelo vivía en un rancho, también en Puebla, pero del otro lado de la sierra. Cuando lo íbamos a visitar, me decía que ahí no se podía dormir al aire libre, que si por alguna razón tenías que quedarte solo en el campo, debías cubrirte bien los ojos, no hablar y sobre todo, no salir si escuchabas que algo andaba caminando cerca. De niño me reía, pensaba que lo decía para asustarme. Me hablaba de los hombres del monte, así les decía. Decía que no eran personas ni animales, que eran los del antes. Decía que cuando los ves, no debes hacer ruido, no debes moverte, que si los sigues con la mirada, se te quedan. Esa noche, en esa cabina oscura, me acordé por primera vez en años de todo eso, y ahí fue cuando los vi de nuevo, por el parabrisas, apenas visibles en la niebla baja que se había formado. Siluetas, no una, no dos, al menos 5, caminando despacio alrededor, como si flotaran, pero tocando el suelo. No eran niños, no eran enanos, no eran humanos. Eran como sombras con cuerpo, con movimientos lentos pero sin pausa. Uno de ellos se acercó más al frente. Lo vi más claro con la poca luz del tablero. Tenía una cabeza alargada, como si fuera de animal o como si la piel estuviera estirada hacia atrás.
Los brazos le colgaban como trapos, demasiado largos para su cuerpo. Me escondí en la litera, cerré las cortinas, me tapé con la chamarra, sudando, temblando, sin saber qué hacer. Sentí que estuvieron ahí por horas, quizás solo fueron minutos, no lo sé, pero en algún punto se fueron. Así, de repente, como llegaron, todo volvió al mismo silencio raro de antes. Me dormí como a las 5, no por cansancio, sino porque ya no podía más. A las 7 llegaron los del rancho, toqué la bocina y salieron a abrir. Me bajé con la cara desencajada, yo creo, porque uno de los trabajadores me dijo: ¿a poco se quedó aquí? No se le subieron al tráiler, no le tocó escuchar los pasos. Solamente lo vi, pero no supe qué decirle. Aquí no se duerme la gente, me dijo. Los traileros se quedan en el otro pueblo antes de agarrar para acá. Aquí dicen que el monte anda vivo, pero no haga tanto caso, la mayoría son cuentos viejos. No le contesté nada, descargaron todo, firmé los papeles y me fui. Pero mientras manejaba de regreso, algo en mí sabía que no fue un cuento viejo, que lo que vi esa noche no estaba hecho para ser visto, que estaba prohibido. Lo vi sin querer.